Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto compartir nuevamente con ustedes estos pequeños mensajes de la palabra de nuestro Dios, y hoy vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los Gálatas del apóstol Pablo. Vamos a iniciar del verso 18 al verso 20. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo de ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vamos a orar y vamos a analizar el texto. Señor y Padre nuestro, gracias porque tú nos das la palabra para poder analizar lo que es correcto y lo que no es correcto, y que podamos desechar lo malo y retener lo bueno. Ayúdanos a poder hacer tu voluntad, a poder entender lo que tú quieres en nuestra vida y también lo que no quieres. Bendice este tiempo, guíanos a través de él y que podamos cumplir tu propósito. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice el verso 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y esto es lógico porque la mayoría de nosotros o de las gentes sirve a los dioses de sus padres, si es que no sirven al Dios verdadero. Y muchas veces la religión se va heredando y vamos obteniendo de alguna manera prácticas que no sabemos ni por qué, ni cuándo, ni qué, sino que lo hacemos porque otros nos dijeron que lo hagan, pero nunca hemos comprobado los hechos, ni si lo que estamos haciendo es correcto delante de Dios, sobre todo pasándolo bajo la lupa de la palabra de nuestro Dios. Y ese es el punto. Dioses que no son dioses. Verso 9, más ahora, conociendo a Dios, es decir, ya tienen conocimiento de la palabra, de cómo es Dios, de quién es Dios, y después hace una corrección, o más bien siendo conocidos por Dios, es decir, ustedes ya son hijos de Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y esto es que está hablando de la ley. Por eso es que dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, porque de alguna forma el judaísmo era un ritualismo.
¿verdad? Y por ejemplo, en estos días, creo que el día de ayer se celebraba Hanukkah, y otro día se va a celebrar esto, y otro día se va a celebrar el otro, y la Pascua, pero ya Cristo cumplió toda la ley. Ahora al que hay que seguir es a Jesucristo. Por eso dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él también dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, de alguna forma, el apóstol Pablo está hablando de Cristo y estos Gálatas vuelven a los rudimentos antiguos, a la ley. Verso 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Y esto pues es un sentimiento un poquito de frustración por el hecho de que como parecía que habían entendido, parecían que iban bien, parecía que habían conocido la verdad y estaban siguiendo la verdad, pero ahora vuelven para atrás. Es como una persona que vuelve a su antigua religión después de conocer lo que la Biblia dice. Ahora, entiendo un poco que muchas veces no nos va muy bien en el cristianismo, es decir, cuando me convierto a Cristo, sobre todo en la experiencia del judío, pues el judío es desheredado, el judío le dejan de hablar, su propia familia lo desecha, y entonces dicen, pero Dios, pero si tú, ¿cómo en vez de irme mejor me va peor? Y entonces tratan de enmendar eso. Pero no hemos entendido que en esta vida estamos pasajeramente, que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial, que no debemos buscar pertenecer a un grupo, a una religión, a una raza o a un estilo de vida, sino más bien pertenecer al reino de los cielos. Porque el apóstol Pablo habla de que su ciudadanía es celestial, no terrenal. Por lo tanto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, es decir, es un poco de tiempo. Mientras estemos en esta vida, pues no saldrán las cosas como querramos. Tampoco es que nos echaron del huerto del Edén, tampoco es que estamos padeciendo todos los días. Hay momentos, hay tiempos, y sin embargo Dios está con nosotros. Entonces necesitamos permanecer en Él como Él permanece en nosotros. Verso 12, viene el ruego de Pablo: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Aunque no sabemos la enfermedad que sufrió el apóstol Pablo, muchos dicen que porque en Gálatas después va a decir, mirad con cuán grandes letras os escribo. Quizás el problema que tenía era una oftalmia, unos problemas y unos dolores inmensos en los ojos, pero al final no se sabe a ciencia cierta, y sin embargo la enfermedad sirvió para predicarles el Evangelio, y ellos aceptaron el Evangelio a pesar de la condición. ¿Por qué? Porque como algunos dicen, ay, pero si está enfermo, ¿cómo dices que Dios te bendice si estás enfermo? ¿Cómo Dios te bendice si estás pobre? ¿Cómo dices que Dios te bendice si tienes problemas, si tu mujer te dejó, si tus hijos son un disparate, etcétera, etcétera? ¿Cómo es que dices que Dios te bendice? Bueno, es que nuevamente la bendición es unipersonal y es mucho más que oro, que plata, que salud. Es mucho más que eso. Es que tiene que ver con tu herencia, es decir, la herencia no la recibes hasta el que este testador muere, y de alguna forma también vas a recibir tu herencia hasta que tú ya no estés en este mundo y llegues a la patria celestial. Y allí dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 3 que tus obras van a ser pasadas por el fuego, y ahí va a haber oro, piedras preciosas, plata, pero también va a haber heno, hojarascas, basura. Entonces, de alguna forma allí van a permanecer. Sin embargo, tú vas a tener tu galardón, que es tu salvación. Y como dijo en Juan 14 el Señor Jesucristo, voy pues a la casa de mi Padre a preparar morada para vosotros. Es decir, tú tienes una morada preparada en el cielo por Cristo Jesús.
Y allá no va a haber dolor, ni va a haber enfermedad, ni va a haber hambre, ni va a haber lágrimas. Allí sí va a ser el lecho de rosas. Allí sí va a ser, de alguna manera, la dicha y la felicidad. Allí sí va a ser. Y vivieron felices para siempre. En este mundo, no. En este mundo, no. Verso 14. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiese sacado vuestros ojos para dármelos. Entonces, está hablando de esa enfermedad, con unos grandes dolores y unas grandes hinchazones que tenía, y ellos pudieron haber hecho eso por compadecerse, porque Pablo siguiera predicando el Evangelio, pero después cambiaron. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Y esto hablando de los judaizantes que los obligaban a esclavizarse nuevamente. ¿Sabe? La vida cristiana es una vida de libertad. Dios nos llamó a libertad. Y esto no quiere decir libertinaje, no quiere decir que podamos hacer lo que querramos, porque la libertad no refiere a que puedo hacer lo que yo quiera, porque la libertad tiene normas y reglas, y mi libertad termina cuando comienza la del otro, y de alguna forma tiene que ver con el respeto los unos a los otros, y tiene que ver con seguir las normas y las reglas de Dios. ¿Sí? Porque los hombres libres tienen leyes y tienen normas. Verso 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Es decir, muchas veces, como cuando los niños ven a sus papás, se portan bien. Ya no están y echan relajo. Abren la puerta a los papás y no están haciendo nada. ¿Sí me explico? Y dice, no solo cuando estoy presente, sino siempre debemos de hacer buenas obras. Mire lo cariñoso que es el apóstol Pablo para estas personas que se estaban descarriando. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Dice, deseara yo estar ahí y resolver este asunto. Deseara yo. Y el apóstol Pablo realmente está triste, está molesto, está decepcionado porque se ha dejado la verdad de Dios por la mentira. Ninguna religión salva, solo Cristo salva. Es por fe, para fe y sobre todo para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, no para nuestro reino, no para que nosotros de alguna forma seamos engrandecidos, sino para que Dios sea conocido y reconocido en todas sus obras. Nosotros somos sus siervos, Él es el Señor. Así que de alguna manera tenemos que comprender que van a haber tiempos donde vamos a padecer, pero el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor está con nosotros. Amén. Muy bien, vamos a concluir orando. Señor y Padre, gracias porque nos das tu palabra, ayúdanos a permanecer en ella y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, a confiar no solamente en las buenas, sino también en las malas, que tú estás presente en nuestra vida. Señor, guíanos a través de la vida que nos has permitido tener y ayúdanos a glorificar y a engrandecer tu reino. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hasta aquí. Que Dios los bendiga. Ya les he invitado en otras ocasiones, pero lo hago reiteradamente para que ustedes puedan compartirlo, suscribirse y de alguna manera darle like para que esto pueda llegar a otras personas. Que Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.